No dijo mucho, vestía una camisa de franela, jeans y una gorra de béisbol sin insignias. Su postura de tiro era de la vieja escuela, su agrupación impecable. Los chicos más jóvenes pensaron que era solo un camionero retirado quemando munición, hasta que un recluta de SEAL vislumbró el tatuaje en su antebrazo mientras recargaba y se congeló. No porque fuera llamativo, sino porque no lo era. Era un símbolo. No solo en tintas, te lo ganas. Y cuando el recluta preguntó dónde servía, todo el campo de tiro se quedó en silencio porque la respuesta no vino con palabras. Solo un número al año. Y de repente ya nadie se reía. Bienvenido a las historias humanas. Antes de comenzar esta historia de silencio, habilidad y leyenda olvidada, cuéntame en los comentarios, ¿dónde estás viendo desde hoy? Y si cree que historias como esta deben recordarse, presione el botón de suscripción y ayúdenos a asegurarnos de que lo sean. El campo de tiro abría a las 7 de la mañana, pero el anciano siempre estaba allí a las 6:45. Nunca dijo mucho, firmó el portapapeles en la recepción con un garabato lento y deliberado. Solo apellido, Martín. Sin rango, sin saludos, sin ¿cómo estás? Solo un guiño al tipo detrás del mostrador, y luego caminaría los mismos pasos silenciosos hasta el carril 7, el más alejado del edificio, lejos de los altavoces Bluetooth y la charla del ego. Usaba lo mismo cada vez, jeans desteñidos, una camisa de franela marrón enrollada hasta los antebrazos y una gorra de béisbol marrón que alguna vez había sido azul. Sin parches, sin eslóganes. El ala se curvó lo suficiente como para sombrear sus ojos. Sus botas estaban gastadas pero limpias. Llevaba su bolsa de tiro en la mano derecha, baja y firme, y nunca traía más de lo que necesitaba, solo un estuche de pistola, una caja de .45 y un termo maltrecho que nunca se levantaba de su banco. Los clientes habituales lo llamaban Paps o el Viejo, y la mitad de ellos pensaban que era solo otro excamionero con una pensión y demasiado tiempo. Bromeaban sobre cómo solo traía un objetivo y siempre se iba después de 30 rondas. Pero el personal notó algo diferente. La forma en que se movía, la forma en que revisaba su entorno con una precisión silenciosa, la forma en que sus ojos no se detenían en la silueta de papel a distancia, sino en el metal detrás de ella, como si estuviera juzgando la velocidad del viento que ni siquiera estaba allí. Nunca se inmutó, nunca desperdició una bala, nunca recogió su latón. La mayoría de los muchachos en la línea no se dieron cuenta, pero los que sabían qué buscar, se dieron cuenta. Esa mañana el campo de tiro estaba más ocupado de lo habitual. Un grupo de jóvenes reclutas de la Marina había llegado juntos, fuera de servicio, llenos de bromas, llenos de bravuconería. Uno de ellos, alto y delgado con un corte de pelo y un alfiler de tridente en su bolsa de gimnasia, se colocó a 2 carriles de Martín. Su nombre era Jared. Fue un aprendiz de SEAL con licencia antes del entrenamiento avanzado en Coronado. Confiado, concentrado y lo suficientemente agudo como para saber cómo se veía la realidad. Al principio no prestó mucha atención, solo otro civil tintineando a su lado. Pero luego lo escuchó. El ritmo. Ni el volumen, ni el retroceso. El patrón. 3 disparos reiniciados. 2 disparos reiniciados. Todo apretado. Todo deliberado. Sin movimiento desperdiciado. Jared miró de reojo. El agarre del anciano era de manual, su postura pura. No estaba reaccionando al arma, él. Lo estaba controlando. Fue entonces cuando Jared se inclinó un poco y vislumbró el antebrazo del hombre mientras recargaba. Era débil, el sol se desvanecía, pero inconfundible. Un tatuaje. Ni una bandera, ni un ancla. Ni una calavera. Solo un número, 2 dígitos y una insignia que Jared reconoció de inmediato. Se puso un poco rígido, parpadeó, miró de nuevo. Eso no era tinta de una tienda. Era de una época en la que los tatuajes se ganaban, no se diseñaban. Esperó un minuto, vio cómo la agrupación en el objetivo de Martín se hacía más estrecha con cada volea. Luego, con la curiosidad superando la precaución, dio un paso hacia un lado y habló. Disculpe, señor. Esa tinta en tu brazo. Eso es el primer reconocimiento, ¿no? El anciano no se volvió, no sonrió. Simplemente vació su cargador con un último disparo perfecto, dejó la pistola lentamente y finalmente miró a Jared a los ojos. Su respuesta llegó sin una sonrisa. Una vez. Solo una vez. Eso fue todo. Pero Jared sabía lo que significaba.
Jared se quedó quieto por un momento después de que el anciano habló. Una vez. No fue un despido. Era algo más pesado, como una puerta entreabierta lo suficiente como para decir, no la empujes. Así que Jared no lo hizo. Todavía no. Simplemente asintió, dio un paso atrás a su carril y reanudó el rodaje. Pero no con el mismo ritmo, no con la misma facilidad. Sus ojos seguían desviándose hacia la izquierda, mirando. Martín se tomó su tiempo. No era rápido. No era llamativo. Era preciso, mesurado. Cada movimiento tenía el peso de la memoria detrás. Cuando recargó, no fue con prisa o bengala, solo con eficiencia de comunicación, cargador, deslizamiento, verificación, disparo. Su grupo era apretado. Siempre lo era, y después de cada disparo, hacía una pausa, como si repitiera el momento antes de que volviera a suceder. Los amigos de Jared no se dieron cuenta. Se reían, comparaban agrupaciones, hacían apuestas. Uno de ellos, un chico más joven llamado Petty, se inclinó y se rió entre dientes. «Oye, ese viejo todavía está bien, ¿eh?» Jared no respondió. Simplemente siguió mirando, siguió pensando. Porque había visto ese tipo de disparos antes, pero solo de instructores, del tipo que no necesitaba gritar para llamar la atención. Del tipo por el que te callas. 15 minutos después, Martín terminó su caja de 45-30 rondas. Ni una sola falla fuera del círculo íntimo. Dejó la pistola, sacó un trapo descolorido de su bolso y comenzó a limpiarlo allí mismo, sin prisa. Jared vaciló, luego se acercó una vez más. «Señor», dijo en voz baja, «si no le importa que le pregunte, ¿cuándo sirvió?» Martín no respondió al principio. Dejó el trapo, cerró la corredera y miró a Jared. No irritado, no cauteloso, solo tranquilo. 66-74, dijo. Reconocimiento del sudeste asiático. Jared tragó saliva. Eso se alineaba exactamente con lo que pensaba. Y la tinta. Ese no era un tatuaje que te hiciste para los bares. Ese fue Marine First Recon. Unidad de avanzada operaciones profunda silencio de radio negro. El tipo de implementaciones en las que los nombres no se iban a casa, donde los archivos desaparecían a propósito. ¿Estuviste en Laos?, preguntó Jared. Martín asintió a medias. Entre otros lugares. Fue entonces cuando el volumen de los otros carriles comenzó a desvanecerse. No literalmente, sino en sentimiento. Al igual que el resto del campo de tiro, se había reducido a un pasillo tranquilo alrededor del carril 7. Incluso las bromas detrás de ellos se suavizaron. Algunos de los chicos más jóvenes habían captado el lenguaje corporal de Jared. Uno o dos comenzaron a mirar desde la distancia. ¿Alguna vez entrenaste con las focas?, preguntó Jared. Martín se permitió la más leve sonrisa. Todos hacíamos un poco de todo en ese entonces. ¿Nadaste, sobreviviste o no? Jared no pudo evitar sonreír. Señor, Miseo nos habló de una operación en 1971. Recuperación de la selva profunda. El tipo que dirigía la extracción resultó herido, pero sacó a 2 hombres bajo fuego. Dijeron que fue clasificado durante años. Martín no parpadeó. Muchas cosas se clasificaron durante años. Y así, la puerta se cerró de nuevo. No con dureza, solo lo suficiente para recordarle a Jared que algunas historias no se contaron. Se llevaban como rondas que no se habían disparado, como nombres que no estaban escritos en las medallas. Martín se levantó, estiró la espalda y cerró la cremallera de su bolsa de cocina. Jared se hizo a un lado instintivamente. Algunos de los otros tiradores miraron, curiosos ahora, tranquilos ahora. Algo en la forma en que se movía el joven Seal les dijo que el hombre que se iba no era cualquiera. Cuando Martín se dio la vuelta para irse, Jared hizo algo raro. Se puso firme. No es broma. Sin sarcasmo. Solo respeto. Martín se detuvo a medio paso, miró hacia atrás. Jared habló claramente. Señor, gracias por su servicio. Verdaderamente. Martín lo estudió por un momento, luego se acercó lentamente y colocó algo en la mano de Jared. Una moneda. Pesado, real. Llevaba la primera insignia de reconocimiento en un lado y una sola palabra en el otro. Todavía aquí. Luego se inclinó, en voz baja.
Sabrás cuándo es tu momento de quedarte callado hasta entonces. Gánatelo. Y luego se alejó. Sin saludo. Sin apretón de manos. Solo un hombre desapareciendo bajo el sol de la mañana, dejando atrás un silencio más fuerte que cualquier historia que pudiera haber contado. Martín se había ido antes de que la mayoría de ellos se dieran cuenta. Sin adiós, sin asentimiento. Simplemente recogió su bolso, el termo metido debajo de un brazo, y desapareció bajo el sol naciente como si la mañana hubiera terminado con él. Jared se quedó allí por un largo momento, el peso de la moneda todavía en su palma, su cerebro girando más rápido que su pulso. Había visto a hombres tratar de fingir valor. Había visto pouses con insignias robadas y parches inventados. Esto era algo completamente diferente. La moneda no era decorativa. No se produjo en masa. Era del tipo que nunca se suponía que existiera en primer lugar. Oye, Jared, uno de sus amigos llamó desde unos carriles más abajo. ¿Estás bien? Al principio no respondió. Luego se volvió lentamente y caminó hacia ellos, sosteniendo la moneda. Sin decir una palabra. Se apiñaron a su alrededor, esperando una broma, otro comentario inteligente. Pero tan pronto como vieron la insignia, reconoció la vieja escuela. Era de Vietnam. Se quedaron en silencio. Silencio total. Murmuró Petty. De ninguna manera eso es real. Jared asintió. Lo es. Otro tipo frunció el ceño. ¿Quién te lo dio? Los ojos de Jared escanearon el carril vacío en el que Martín se había parado. El hombre al que todos ignoraron, del que se rieron. Ese era el sargento Thomas Martín. Ninguno de ellos respondió. No necesitaban hacerlo. El silencio en sus gargantas decía más de lo que las palabras podían. Jared regresó a la recepción, sosteniendo la moneda como un objeto sagrado. El tipo detrás del mostrador estaba bebiendo café y desplazándose por su teléfono. Levantó la vista casualmente. ¿Todo bien? Jared colocó la moneda sobre el mostrador con cuidado. ¿Conoces a este hombre? El empleado entrecerró los ojos. ¿Qué el viejo del carril 7? Jared asintió. Nombre: Martín. ¿Cuál es su nombre de pila? El tipo se volvió hacia su pantalla, tocó algunas teclas. Déjame comprobarlo. T. Martín se inscribió hace casi 10 años. Nunca se perdió un pago. Sin tarjeta de crédito. Solo efectivo. Tampoco hay correo electrónico. De la vieja escuela hasta el final. Hizo una pausa. ¡Wow! Dice aquí que marcó, no publique el nombre para eventos de reconocimiento u honores. Eso es raro. Jared se inclinó. ¿Sabes por qué? El empleado se encogió de hombros. No. Lo único que me dijo fue una vez cuando le agradecí por su servicio. Me miró a los ojos y dijo, no lo hice para que me lo agradecieras. El tipo se rió nerviosamente. No lo volví a mencionar. Jared no se rió. Solo miró la moneda de nuevo. Luego, sin decir una palabra más, salió del edificio. ¿Esa noche no podía dejarlo pasar? Trató de dormir. No. Alrededor de la medianoche, encendió su computadora portátil, buscó en archivos desclasificados y comenzó a armarla. Tomó horas. La mayoría de los nombres fueron redactados. Algunas fechas fueron incorrectas a propósito. Pero finalmente, en un registro enterrado de MacSoc de 1971, estaba allí. Una línea. Sin ceremonia, sin titular, solo ese sargento Thomas Martín, primer reconocimiento de Laos, 6 de marzo. Extracción bajo fuego recuperó 7 evacuaciones médicas rechazadas. Herido 2 veces. Recomendación de adjudicación rechazada activo enterrado considerado insustituible. Ahora en silencio. Esa palabra golpeó a Jared como un puñetazo. Silencioso. Esa era la misión en ese entonces. Hiciste el trabajo. No hablaste. No escribías libros. No tuiteaste sobre tu trauma. Lo llevaste en silencio para siempre. Y Martín lo había hecho. Todo el camino hasta ese banco de plástico en el campo de tiro. Todo el camino hasta esa última caja de .45 ACP. A lo largo de décadas de ser solo otro anciano con una camisa de franela. Pero ahora Jared lo sabía, y también el resto de ellos. La próxima vez que Martín apareció en el campo de tiro, todo fue diferente.
La semana siguiente, Martín regresó, como siempre. El mismo camión, la misma hora, los mismos pasos silenciosos a través del lote de grava. Asintió con la cabeza al tipo detrás del mostrador, firmó su nombre en el portapapeles y se dirigió al carril 7. Sus botas crujían suavemente debajo de él, y en su mano la misma vieja bolsa de tiro, con cremallera entreabierta con solo una pistola adentro. La misma caja de 30 rondas, el mismo termo maltrecho metido entre el codo y el costado. Pero esta vez el aire se sentía diferente. Jared ya estaba allí. Temprano. No solo él, tampoco. 3 de los muchachos de su equipo habían llegado antes del amanecer y estaban esperando cerca del banco trasero. No dijeron una palabra cuando Martín pasó, no lo interrumpieron. Simplemente se pararon un poco más erguidos, asintieron con la cabeza y observaron con el tipo de atención que generalmente se reserva para los instructores, no para los ancianos con mezclilla. Martín se colocó sin mirar, inmovilizó a su objetivo, ajustó su postura. Pero notó el silencio. No la ausencia de disparos. Todavía había mucho, pero el cambio de tono. Menos charla, menos arrogancia. Un poco más de respeto en la forma en que se despejaron los carriles. Un poco más de paciencia en la forma en que se cargaron los cargadores. A la mitad de su segunda cadena de fuego, Jared se acercó. No casual esta vez, sino sereno, controlado. Esperó a que Martín terminara su grupo, luego sostuvo algo en silencio. Era una caja de munición nueva, sellada calibre .45. Martín lo miró, luego a Jared. Sin sonrisa, solo una pregunta. A sus ojos, Jared simplemente dijo, pensé que 30 no era suficiente hoy. Por primera vez, Martín asintió con la cabeza que duró más de medio segundo, aceptó la caja, recargó con calma y continuó disparando. Ni una palabra, solo el ritmo suave e inconfundible de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Más tarde, después de que el latón se asentó y el olor a pólvora se diluyó en el aire, Martín se sentó en el borde del banco de madera, bebiendo de su termo. Uno por uno, los hombres más jóvenes pasaron junto a él. No como una multitud, no en una fila, sino en silencio, individualmente. Un asentimiento, un apretón de manos, un simple señor. Nada ensayado, nada forzado. Petty, el niño que había bromeado una semana antes, se demoró un poco más que los demás. Se aclaró la garganta. Te buscamos. Algunos de nosotros, quiero decir. Salvaste a mucha gente. Martín limpió el borde de su termo con la manga. Se salvaron mutuamente, dijo. Petty abrió la boca para responder, entonces. Lo pensé mejor. Él solo asintió y se alejó. El último en quedarse fue Jared. Se sentó junto a Martín en el banco, ambos hombres mirando hacia abajo a nada en particular. No hablaron por un tiempo. Finalmente Jared preguntó, ¿alguna vez pensaste en enseñar? Martín exhaló suavemente. Pasé 30 años tratando de olvidar todo lo que enseño. Pero algunos de nosotros necesitamos recordarlo. Martín no respondió de inmediato. Tomó otro sorbo. El cielo se había vuelto de un azul más profundo. La luz del sol atrapaba un tenue polvo en el aire. Finalmente se volvió ligeramente y dijo, tú no enseñas esto. Lo absorbes. Silenciosamente con el tiempo. Jared asintió. Es por eso que sigo escuchando. Martín lo miró más tiempo esta vez. Luego se puso de pie. Entonces no hables tanto. Ambos se rieron en voz baja antes de irse. Martín dejó la caja de munición nueva intacta en el banco. Un pequeño gesto, pero lo decía todo. Esa tarde, el personal del campo hizo un pequeño cambio. Una placa de latón no más grande que una tarjeta de presentación estaba atornillada en la madera sobre el carril 7. No decía héroe. No decía leyenda. Ni siquiera decía reconocimiento. Solo decía Lane. Reservado hasta que él diga lo contrario. Martín nunca preguntó quién lo puso allí, y nunca les dijo que lo quitaran. Algunos hombres se enseñan con palabras. Otros enseñan por presencia. Martín nunca contó historias de guerra, nunca levantó la voz, nunca pidió un agradecimiento. Apareció, tomó 30 disparos y dejó más impacto que la mayoría de los hombres que hablan durante horas. Nunca necesitó probar nada. Ni para el campo de tiro, ni para los jóvenes que estaban a su lado, ni siquiera para la generación que se olvidó de preguntar.
Pero cuando uno de ellos finalmente miró lo suficientemente cerca como para ver la verdad debajo de su manga, el silencio se rompió. Eso es lo que pasa con los verdaderos guerreros. No hacen publicidad. Esperan hasta que alguien sea lo suficientemente sabio como para notar la forma en que se mueven, la forma en que se paran, la forma en que no necesitan que se vea que importan. Martín no necesitaba una biografía, no necesitaba aplausos. Todo lo que necesitaba era ese recluta que mirara más allá de la superficie e hiciera la pregunta correcta. Y a partir de ese momento, cada ronda que disparó enseñó más de lo que podría hacerlo cualquier conferencia. Así que ahora te pregunto si alguna vez has conocido a alguien como Martín, un veterano que nunca se jactó, simplemente se quedó en silencio llevando la historia en sus manos y dejó que el tiempo se olvidara hasta que alguien lo recordara. Diga su nombre en los comentarios, comparta su historia, deje que otros sepan quiénes eran antes del silencio. Porque en las historias humanas creemos que las historias más poderosas no gritan, esperan. Gracias por mirar. Si esta historia te conmovió, suscríbete, comparte y ayúdanos a mantener vivas estas voces. Nos vemos en la próxima. Y hasta entonces, si alguna vez lo ves. Un anciano en el campo de tiro recargando. Lento, de pie solo, observa su postura. Es posible que estés parado al lado de la historia.